pone al profeta Ezequiel en la primera lectura de la misa. Y me voy a fijar en un aspecto muy concreto de este profeta, en el sentido del pecado, que a veces se repite a lo largo de la historia. En el siglo XX hay una serie de escritores ingleses que se convierten. Y hay un famoso libro de Joseph Pearce que se titula Escritores conversos, en los cuales varios escritores de gran calidad se convierten al cristianismo. Lewis, Tolkien, Evelyn Waugh, Chesterton, Ronald Knox, y también hay otros menos conocidos como Dorothy Sayers. Esta escritora en una conferencia habla de los 6 pecados capitales. Tú dirás, los pecados capitales son 7. Sí, pero ella lo decía con un sentido humorístico y al mismo tiempo de expectación, para crear en el público una cierta expectación, porque decía que en aquella sociedad inglesa de principios, mediados del siglo XX, se decía que el único pecado de inmoralidad era la lujuria, y que los otros 6 pecados capitales habían sido olvidados. Es decir, una persona podía ser pues despiadada, envidiosa, violenta, avara y tal, que no se decía que este individuo era un inmoral. De manera que parece como si hubiera un solo pecado capital. Y con esto nos vamos al profeta Ezequiel, el cual en una primera lectura te puede inducir a error, porque Ezequiel, cuando habla de pecado, le da 2 términos muy fuertes. Habla de prostitución e impureza. Cualquier pecado es una prostitución, una impureza. Pero bajo ese título de ese terrible pecado, denuncia no los pecados de la carne, sino la idolatría, los pecados contra el culto, contra los preceptos rituales. Cualquier traición a Dios le llama que es una auténtica prostitución. Y es un profeta, uno de los profetas mayores, pero que entre los judíos y incluso en el tiempo de Jesús es un libro que no es muy citado, ni muy apreciado, ni muy tenido en cuenta, como lo son los otros profetas mayores, concretamente como por ejemplo Isaías, ¿no? O Jeremías. Pero modernamente se va apreciando pues algunos aspectos de los libros del profeta Ezequiel que hacen que la Iglesia valore muchísimo. Todos tienen valor, todos forman parte de la sabiduría divina, pero que se valore, y por eso no lo pone en la Santa Misa. ¿Qué temas son muy importantes en el libro de Ezequiel? Pues es Dios, la santidad de Dios, esa trascendencia de Dios, el pecado, el cuidado del culto y la responsabilidad personal. Estamos hablando de muchos siglos antes de Cristo. Y la esperanza de ese Mesías que será un Dios. No tendrán que poner la esperanza en un descendiente de David que tenga grandes poderes humanos. Será el mismo Dios, el Mesías. Y condena también pero siempre le llama que es una prostitución, el incumplimiento de los sábados, las profanaciones del santuario, incluso los ídolos, que es el gran pecado del pueblo judío. Le da el nombre de Gilulime, que es un término relacionado con excrementos, es decir, para mostrar ese odio, ese desprecio a todo lo que sea, alterar el verdadero culto al único Dios verdadero. Y la visión que tiene, por ejemplo,
este profeta sobre ese pasaje muy conocido que la Iglesia nos pone, esos huesos que vuelven a ser vivificados, que se interpreta claramente como un anuncio de la resurrección de los muertos en el juicio final. Esa fuente del templo que habla Ezequiel, también que es una figura para ver la importancia del agua bautismal. Y también, sobre todo en teología moral, y claro, son muchos siglos antes de Cristo, esa doctrina de la responsabilidad personal, y no teniendo pues como un concepto de que es el pueblo entero el que es bueno, el que es malo, ¿no? Responsabilidad personal. Por eso, y por muchas otras razones, vamos a ver durante bastantes días en la lectura de la Santa Misa al profeta Ezequiel.